Presidente, quiero certificar la presencia de los representantes Alfonso Cuidado Matanité, Archila Suárez de Alfonso, Adina Morales Esteban, Gómez López Germán José, Ramón Garzón Alfredo y Vázquez Osvaldo. Gracias, señor secretario. Teniendo en cuenta la proposición número 6, aprobada el 15 de agosto de 2023, presentada por el honorable representante Andrés Eduardo Correa, tiene uso de la palabra hasta por 30 minutos, doctor Correa. Presidente, eso iba a decir, pero todavía no tengo el micrófono. Presidente, muchísimas gracias. Mire, aquí me estaba diciendo el doctor Germán Rosso y tiene toda la razón. Lamento que no esté el señor Scaf para decirlo con él presente, pero seguramente está siguiendo a través de los medios de comunicación, no los medios de comunicación, las redes sociales y el canal de YouTube de la Cámara, lo que voy a decir. Y presidente, de verdad que le doy gracias por este espacio que me da y además el tiempo, que creo que va a ser un tiempo suficiente, no como el que planteaba el expresidente Scaf, que era prácticamente que se hiciera un debate de control político en 3 minutos. Pero bueno, dejando eso de lado, señor Félix Lebrón Martínez, señor director de la ADRES, reconozco que usted está aquí desde temprano, estamos empezando un poco retrasados, pero no es por su responsabilidad, son las cosas que suelen pasar, a veces por distintos congresistas, a veces yo también he tenido que retrasarme, entonces reconozco que usted está aquí desde el principio, doctor Félix Lebrón Martínez. Pero mire, yo he decidido titular este debate diciendo que esto que usted está teniendo a cargo, doctor Martínez, es en cierta manera un piloto de la reforma a la salud. Y lamentablemente creo que ha resultado un piloto fallido. Yo creo que es importante, señores congresistas, que nos demos cuenta de la falta de capacidad técnica y administrativa de esta entidad para que pues no avancemos en la manera en que está concebida la reforma a la salud. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí esto yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Doctor Félix, usted tiene un historial largo en materia de salud. Usted estuvo a cargo de FEDESalud durante varios años, como se lo he dicho en otras ocasiones, usted tuvo la oportunidad de exportar nuestro sistema de salud a República Dominicana. Aquí lo vemos un poco más joven, sin duda alguna, en esa foto que aparece ahí, firmando un acuerdo con el equivalente a la CENI dominicano, que se llama ADARS. Y de hecho, en derechos de petición que usted me contestó, usted reconocía que a través de FEDESalud, o mejor dicho, FEDESalud había sido dueño del 5% de una ARS. Y ustedes me preguntarán qué es una ARS. Doctor Quevedo, es el equivalente a una EPS en Dominicana. Y fueron dueños con FEDESalud durante 5 años de un porcentaje importante, alguien podrá decir que no era tan importante, pero era un porcentaje de la ARS, la colonial, después terminaron vendiéndola. Aquí, usted lo sabe, doctor Félix, usted estaba muy afanado por posesionarse el año pasado. La siguiente diapositiva, usted estuvo acompañando a la entonces ministra Carolina Corcho en una rueda de prensa, a pesar de que no se había posesionado, a pesar de que en ese momento ni siquiera se había publicado su hoja de vida por parte de la Presidencia de la República. De hecho, yo por cuenta de eso, pues interpuse una denuncia penal por suplantación, por usurpación de funciones, realmente más que suplantación, porque en ese momento seguía ejerciendo como director de la ADRES el doctor Jorge Gutiérrez San Pedro. Después digo esto del afán porque la verdad viene un poco después el tema del nombramiento, el 10 de octubre. Esta rueda de prensa se presentó el 21 de septiembre. Usted se posesiona el 10 de octubre y a los pocos días usted sale en una prolongada licencia prematura. ¿Por qué digo esto, doctor Félix Martínez? De hecho, no sé al final si se fue a España, usted no me quiso responder, haciendo uso del derecho que tiene a guardar ciertos temas en privacidad, pero lo que me habían dicho es que se había ido a España prácticamente por 3 semanas. ¿Pero por qué menciono esto, doctor Salcedo? Porque es que en ese momento ya se estaba terminando de estructurar una licitación de la mayor relevancia para la entidad, que era la licitación que iba a permitir, doctor Martínez, que a partir del 1 de enero del año 2023 la entidad contara con suficientes auditores para hacerse cargo de las responsabilidades que venía desarrollando desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esas, doctor Martínez? Hay otras, sin duda alguna, ya vamos seguramente a entrar en eso, pero en este caso puntual, doctor
Ávila, estamos hablando del tema de la revisión, de las auditorías, de las reclamaciones de todos aquellos accidentes que están relacionados con vehículos no SOAT y vehículos fantasmas, que es ahí, doctor Martínez, donde tenemos que medir la capacidad que tiene la entidad para hacerse cargo de todas las responsabilidades que ustedes están planteando con la reforma. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué estoy planteando el tema de la licencia prematura? El señor Félix se fue y finalmente esa licencia no sale oportunamente y termina declarándose desierta en el mes de marzo de este año. Así es, se termina declarando desierta. Después tenemos aquí en la rueda de ¿cómo se llama eso? Lo que acaban de hacer, que es como la rendición de cuentas que hacen en la entidad, y aquí tenemos a uno de los funcionarios explicando que supuestamente no tenemos que preocuparnos, que estuvimos durante todo el primer semestre sin los auditores suficientes, pero que ellos acaban de sacar un nuevo proceso licitatorio a finales de julio, que de hecho ahorita vamos a ver cuándo va a poder materializarse ese nuevo proceso. Pero entonces, oigamos aquí al funcionario. No se oye. Estamos teniendo problemas técnicos. ¿No se oye? Bueno, sigamos, no pasa nada. Básicamente ahí él dice que no nos preocupemos, que la entidad ya tomó... No se oyó el video, pero no pasa nada, presidente. No pasa nada. Sonido otra vez, por favor, muchas gracias. Presidente, no se oyó el audio del funcionario, pero pues realmente un poco lo que él decía es básicamente lo que estaba señalando antes. Y es que ellos pues se sienten muy contentos y pueden hacer un buen informe de gestión diciendo que supuestamente pues ya están adelantando nuevamente la licitación y que supuestamente habían contratado suficientes auditores externos para hacerse cargo de esa responsabilidad. Pero doctor Martínez, aquí hay unos datos que en su momento el doctor Mondragón consideró que yo estaba sacándome del sombrero y que no es así. Usted sabe que le he mandado distintos y variados derechos de petición, muchísimos, yo sé, y van a seguir llegando, doctor Martínez, no se preocupe. Pero entonces, ¿qué sucede? Sin capacidad ni auditores es lo que estamos viendo que tiene en este momento la entidad a propósito de esas responsabilidades que tenían. Entonces, aquí pueden ver ustedes, lo que pasa es que está un poco, a pesar de que está grande la diapositiva, pero miren, ahí entonces yo le pregunto que cuáles han sido las reclamaciones que han sido auditadas y tramitadas por la entidad en el último año y medio. Y doctor Cristo, tristemente, prácticamente la entidad se paralizó en esta materia. El año 2022, junio del año 2022, doctor Mondragón, estaban auditando y habían tramitado 56.673 facturas ese solo mes. Y pasamos a junio del año 2023, doctor Martínez, pasamos a auditar 5 facturas, solamente 5 facturas. Prácticamente se cayó por completo la capacidad de auditoría de esas reclamaciones de la ADRES, y obviamente eso es preocupante. Después, si tratamos de medirlo eso también con cifras del doctor Martínez, señor Mondragón, uno revisa pues los montos auditados, porque entonces en otro derecho de petición tuve que preguntarle cuáles eran los valores aprobados. Entonces pasamos, estoy poniendo la última cifra, pero si ustedes revisan nosotros puede que no sea tan dramático, pero sigue siendo bastante dramático. Pero en el caso de junio, ustedes ven que supuestamente se habían aprobado 52.000 millones de pesos en el 2022 y pasamos a que se aprobaran solamente 8 millones de pesos en 2023. Realmente esto es dramático y por eso me llamaba mucho la atención que el funcionario anterior pues saliera en cierta manera a sacar pecho con lo que se había hecho. Pero revisemos, porque esto ha sido un tema, doctor Félix, le he preguntado de distintas maneras y la verdad no ha sido posible que ustedes me respondan del todo. Entonces, un poco con las respuestas que usted me da, he tratado de construir el rompecabezas. Entonces, aquí tenemos la ejecución presupuestal de la ADRES a propósito del tema del SOAT. Y se dice que han pagado 191.000 millones de pesos a julio de este año, 191.000 millones de pesos.
Entonces uno podría pensar, ¿eso qué es? ¿Es plata que se paga de reclamaciones que se hicieron este año o de reclamaciones que se hicieron el año pasado? Porque, y esto hay que reconocerlo, doctor Martínez, el rezago no surge con su administración, había un rezago previamente también, pero siento yo que el rezago sí se ha agudizado con esta administración. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ustedes ven los 191.000 millones de pesos, la siguiente diapositiva, en esta respuesta que usted me da, ¿cuánto se ejecutó es realmente en el 2023? Es la pregunta, es lo que estoy tratando de armar. Y aquí yo le preguntaba, ¿cuánto de lo que ha llegado en 2023 se ha terminado pagando? Y aquí usted me responde que 41.000 millones de pesos. Es decir, si yo resto esos 41.000 millones de pesos a los 191.000, me queda que 150.000 millones de pesos son realmente de reclamaciones que se habían hecho el año pasado. Es decir, hay un rezago significativo. Pero aquí viene lo más alarmante, señores congresistas, y es que cuando yo le pregunto en qué estado están las cosas que le han llegado a usted este año, usted me dice que tiene por tramitar 836.000 millones de pesos. Esto no significa necesariamente que se vaya a terminar pagando esos 836.000 millones. Lo que veíamos antes en la diapositiva anterior es que lo que se había reclamado era prácticamente el doble, eran 84.000 millones de pesos y se terminó aprobando 41.000. Es decir, en este caso, teniendo en cuenta las cifras históricas, uno podría pensar que esa cifra estaría entre una tercera parte y la mitad de la cifra reclamada. Es decir, estaríamos, doctor Martínez, entre 230 y 815.000 millones de pesos. Y obviamente eso es bastante preocupante porque son cifras que, si usted se fija, han estado llegando desde enero. Entonces hay un rezago bastante significativo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí tenemos un tema, voy a pedir que se adelanten un poquito con el tema de, creo que se traspapeló, seguramente voy más adelante con este tema. Y es lo siguiente, doctor Martínez, yo le he preguntado a usted constantemente cuántos auditores terminó contratando. Y la verdad es que usted me ha señalado distintas cifras. Me dijo que iba a llegar hasta 270 en algunos de los derechos de petición que le mandé cuando denuncié que se iba a declarar desierto el proceso licitatorio del año pasado. Y finalmente, esto terminó estabilizándose, hubo 35 en enero, en febrero 82, en abril 103, en mayo 94, en junio 134, llegamos al pico en el mes de julio con 137. Y la verdad, si yo hago un ejercicio donde calculo más o menos cuáles son esas facturas que se han hecho, obviamente esto es un cálculo a ojo de buen cubero, y le sumo otra cosa que usted me va a tener que explicar por qué se dio, que es la contratación de un nuevo piso en la ADRES, que nos cuesta, señores congresistas, prácticamente 900 millones de pesos al año, supuestamente para darle espacio a los auditores que tenían que llegar para hacerse cargo de esa responsabilidad. Pues nos damos cuenta, doctor Martínez, que en la práctica el costo que se está generando por cada factura auditada es muchísimo mayor a lo que se venía haciendo antes y a lo que ustedes tienen previsto en el nuevo proceso licitatorio. 132.000 millones de pesos por, 132.400 pesos por factura, contra 31.000 del proceso del año anterior y 47.000 del proceso de este año. La verdad es que estamos, por cuenta de la impericia, pagando bastante más. Pero mire, doctor Martínez, yo le decía, aquí yo obviamente he estado muy atento de las entrevistas que usted le da a Yamid, que usted le da el tiempo, etcétera, etcétera. Usted reconoció que efectivamente, cuando yo denuncié el tema de las 5 facturas que se estaban tramitando a propósito de las reclamaciones en junio de este año, usted reconoció que había un rezago en una entrevista del Tiempo. Usted decía que ese retraso era de 60 o 90 días, y la verdad, doctor Martínez, con las cifras que yo acabo de mostrarle y con lo que le voy a mostrar adicionalmente, la verdad es que ese rezago es muchísimo mayor. Y aquí, doctor Mondragón, quiero hacer una claridad. Aquí no tiene nada que ver la CPS. Y yo me imagino que usted estaría poniendo el grito en el cielo si la CPS tuvieran esos rezagos, como efectivamente tienen que ponerse el grito en el cielo cuando tienen esos rezagos en los pagos. Pero yo, ¿por qué digo que no son 60 ni 90 días? Porque en el proceso licitatorio que usted tiene abierto en este momento, doctor Martínez, usted dice que la adjudicación seguramente se va a dar el 7 de octubre. Es decir, vamos a haber estado prácticamente todo este año sin auditorías suficientes. Y este 7 de octubre, cuando uno revisa los documentos del proceso, uno se da cuenta que pues ustedes dicen, oiga, la empresa que se termine ganando el proceso, o las empresas, porque usted hablaba ahora de varias empresas, van a tener un mes, en cierta manera, para ponerse a punto. Es decir, podrían estar empezando, si es que no hay retrasos, como usted sabe que se pueden presentar,
podría estar empezando realmente la nueva auditoría en noviembre de este año. ¿Y qué sucede? En otra de las respuestas que usted nos dio al derecho, no al derecho, sino al cuestionario de este debate de control político, usted nos señalaba que las reclamaciones presentadas a partir de mayo, del 1 de mayo del año 2023 hasta el 30 de junio del 25, van a ser responsabilidad de esa nueva firma auditora. Es decir, vamos a tener por lo menos un rezago de 6 o 7 meses adicionales, no los 3 meses de los que usted estaba hablando, doctor Martínez. Y ya vimos que los montos son considerables. ¿Y por qué digo que esto es preocupante? Porque a quien no le va a llegar la plata, doctor Mondragón, de lo que no se reclame, o mejor dicho, no de lo que no se reclame, porque reclamado está, de lo que no se audite, va a ser precisamente a las clínicas y hospitales de Colombia. Y ustedes, doctor Martínez, han sido implacables con la CPS, y yo veo que no se están aplicando el mismo rasero. Entonces, sigamos, porque doctor Salcedo, esto es a propósito de las responsabilidades que desde hace tiempo tiene la ADRES. Pero veamos qué pasa con las nuevas responsabilidades adquiridas por la entidad bajo su gobierno y bajo el gobierno del presidente Petro y en la entonces ministra Carolina Corcho. Y es el tema de la rebaja de la póliza del SOAT, el decreto 2497, doctor Martínez. Entonces, ¿qué sucede con ese decreto 2497? Un poco, estas son cifras aproximadas, porque realmente lo que está en el decreto son VTs, pero un poco para que ustedes hagan la idea. Aquí se habla de que la responsabilidad cuando hay un accidente que involucre a uno de sus vehículos, que son motos principalmente, beneficiados por esa rebaja del SOAT, va a estar compartida. Hasta 300 salarios mínimos, que más o menos son 11 millones de pesos, 300 salarios mínimos diarios, que son más o menos 11 millones de pesos, eso va a estar a cargo del asegurador del SOAT, como venía ocurriendo hasta ese momento para 800 salarios mínimos aproximadamente, doctor Martínez. Y entre 300 y 800, es decir, después de esos 11 y hasta más o menos 27 millones de pesos, eso va a estar a cargo de la ADRES. Y así quedó establecido en este decreto 2497. A usted, doctor Martínez, pues yo quisiera que usted me explicara, a usted que ha estado metido en temas de salud durante tanto tiempo, cuál es la justificación técnica para haber hecho eso. Porque cuando usted revisa, aquí hablando con la gente de FASECOLDA, los accidentes que se presentan en el país y las víctimas asociadas a esos accidentes, el 88% está relacionado con personas, o mejor dicho, 88% de esos accidentes involucran a una persona que estaba en moto. Y a pesar de eso, doctor Martínez, ustedes deciden hacer esa rebaja. ¿Y cuál era el objetivo, según el presidente de la República, de hacer esa rebaja? De que supuestamente iban a combatir la evasión. Y eso usted ha visto en los medios de comunicación, no ha terminado ocurriendo. Pero ¿qué sucede, doctor Martínez? Y por eso yo quiero que usted me explique qué es lo que está pasando. Aquí usted se da cuenta que las muertes en accidente de tránsito han subido este año. Porque claro, el año pasado hubo parte que fue del gobierno anterior, y parte de ustedes yo no los voy a responsabilizar, pero en este caso ustedes sí tienen la responsabilidad. Y cuando usted revisa, se han incrementado en 6.5% las muertes en accidentes de tránsito en este año, y cuando uno revisa lo que ocurre con las motos es de 12.70%. Es decir, el tema de los accidentes de tránsito que involucran motos con muertos, o muertos relacionados con accidentes de tránsito de motos se ha incrementado, con los lesionados también se ha subido. A usted, doctor Martínez, la Procuraduría le envió una solicitud de información, le dijo que por favor usted estuviera claro de que iba a tener la capacidad técnica y administrativa para hacerse cargo de esas nuevas responsabilidades y que adicionalmente iba a tener los recursos suficientes. Ahí están las pruebas, hay distintos documentos de la señora procuradora delegada en estas materias donde le advertía de los riesgos de la decisión que se estaba tomando y finalmente usted decidió tomarla. A mí me decía la señora procuradora que no habían contestado a ustedes satisfactoriamente y los resultados saltan a la vista. Y señores congresistas, esta carta usted ya la conoce, doctor Martínez, yo ya la publiqué, esto no es nuevo en este debate, pero aquí hay una carta que es del mes de junio de este año, donde usted le pide al Ministerio de Hacienda 450.000 millones de pesos para hacerse cargo de esas nuevas obligaciones de la ADRES. Y usted, yo conocí esta carta porque usted se la ha pasado a distintas IPS. Y las IPS están desesperadas, señores congresistas, porque están atendiendo a estos pacientes y ni siquiera hasta el mes de junio habían abierto ventana de erradicación de esas reclamaciones. Y usted finalmente la abrió y no ha recibido prácticamente nada, o lo poco que ha recibido lo ha glosado. ¿Por qué? Porque usted les está exigiendo ahora un nuevo requisito, y es un certificado de agotamiento de esos 300 salarios mínimos aproximadamente diarios
por parte de esas IP, por parte del asegurador del SOAT, para que usted se pueda hacer cargo de eso. ¿Cuál ha sido el resultado? Que hay clínicas y hospitales, doctor Martínez, se lo digo, han venido desesperadas y me han dicho, distintas, que me dicen que tienen facturas por radicar superiores a los 1.500 millones de pesos y que no han podido hacerlo. Y que incluso algunas, doctor Martínez, no están pudiendo o no están queriendo ya facturar porque van a tener que pagar impuestos por recursos que no han recibido. ¿Le parece que eso está bien? ¿Usted qué estaría diciendo si eso le estuviera sucediendo a alguna EPS? Me imagino que con justa razón estaría poniendo el grito en el cielo. Pero entonces, ¿qué sucede? Eso es grave, se abre un hueco en el sistema de salud. Hemos visto que hay ahora una alerta que prende en 3 EPS a propósito de la posible insuficiencia de recursos, pero usted también, la ministra del presidente y el ministro de Transporte saliente abrieron otro hueco. Aquí se habla de los gastos adicionales de 450.000 millones de pesos. Pero adicionalmente, doctor Martínez, usted sabe bien que se abrió un hueco por el lado de los ingresos adicionalmente y usted tenía que haberlo previsto. Aquí está más o menos la normatividad que está en el sustrato de cómo se está fondeando el tema del CONSAT y el tema del SOAT. Ahí están las distintas leyes, la ley 1702, el decreto 780 del 2016, la ley 2161 del 2021 y la ley 1005 del año 2006. Aquí hay una pequeña infografía de cómo más o menos se reparten esos recursos. Y usted sabía, doctor Martínez, que haciendo esa rebaja en la tarifa del SOAT, usted iba a recibir menos ingresos. Menos ingresos. ¿Cuántos son esos menos ingresos? Aquí usted me lo respondió, y esto yo creo que también, doctor Cristo, es de la mayor gravedad. Aquí me responde el doctor Martínez, y obviamente yo tengo que comparar con el año anterior. Para el tema del FONSAT, doctor Martínez, que se paga bimestralmente, y que en teoría va entre el 9.5 y el 20%, pero realmente está en el 9.5% hoy por hoy de la póliza, usted estaba recaudando la entidad con menos inflación el año pasado 327.000 millones de pesos, y para el mismo periodo, doctor Cristo, ha recaudado 240.000 millones de pesos. Es decir, un faltante en ese periodo de 87.000 millones de pesos. En el caso del renglón del SOAT o la columna del SOAT, también cae de 1.048.000 a 984.000 millones de pesos, una caída de 63.000 millones de pesos que sumado da prácticamente 151.000 millones de pesos, doctor Martínez, que se suma a los otros 450.000. Y si hace uno una regla de 3 simple, a propósito, porque esto son cifras del mes de julio, y uno hace una regla de 3 simple, obviamente esto es una aproximación, pues básicamente a uno le podría dar, aquí está doctor Martínez, 150 dividido 7, lo multiplico por 12, me da casi 257.000 millones de pesos. Es decir, estamos prácticamente con un hueco adicional en el sistema de salud generado por el populismo y la improvisación del gobierno de Gustavo Petro de 700.000 millones de pesos adicionales. Que esto, doctor Martínez, se lo digo, me parece de la mayor gravedad, sobre todo porque además no le están pagando oportunamente a los hospitales y a las clínicas, los están poniendo realmente en una situación muy crítica a propósito del pago de esas reclamaciones. Porque yo estoy de acuerdo con lo que decían las 3 EPS, yo no podría decir que lo que están planteando las EPS, que ellas mismas lo reconocen, pues sea responsabilidad exclusiva de este gobierno, doctor Martínez. Eso es un tema que se viene atrasando de tiempo atrás. Lo que pasa es que la ministra Corcho fue muy responsable cuando se trató de hablar del incremento de la UPC. Y acuérdense que ella básicamente dijo, no, estaban pidiendo inicialmente 12, estaban pidiendo 8 inicialmente, después pidieron 14, dejémoslo en 12. Y en buena hora finalmente subió un poco más, subió al 16%, pero incluso en ese momento se dijo que eso era insuficiente. Pero estoy de acuerdo que es una responsabilidad exclusiva de este gobierno. Lo que sí es responsabilidad exclusiva de este gobierno es lo que está pasando con esta rebaja del SOAT y lo que está pasando con la falta de auditorías por cuenta de esa licitación desierta. Pero mire, aquí yo le estaba diciendo, por eso decía que me había traspapelado, viene otra diapositiva, y es el tema, doctor Martínez, de ese nuevo piso que usted contrató. Esto se contrató en el mes de mayo, tengo entendido, de este año. Realmente nos cuesta, se dice ahí, 928 millones de pesos, son 71.000, no, realmente va a ser un poco menos, no van a ser esos 97 millones de pesos, 900 millones de pesos, porque veo que el costo unitario, el costo mensual es de 71 millones de pesos y finalmente van a ser menos meses, va a ser el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre y el mes de octubre. Es decir, van a ser 73 millones de pesos por 6, más o menos son 440 millones de pesos.
Esos 440 millones de pesos, usted nos tiene que explicar, doctor Martínez, por qué decide gastárselos. Porque usted ha sido muy acucioso diciendo que las EPS tienen que transparentar la forma en que se están gastando la plata, y la ADRES también. La ADRES también tiene que ser muy transparente en por qué razón, si no tenía auditores suficientes, si no los ha contratado, decidió contratar ese nuevo piso en las oficinas. Porque además, ¿yo qué le digo? Cuando uno revisa la sustentación, doctor Martínez, de ese contrato de arrendamiento, pues ustedes remiten a dos decretos, el decreto 2497 y el decreto 2466. Creo que en el caso del decreto 2466 está mal tipeado y ustedes querían referirse a otro decreto donde ustedes cambian algunas reglas, que es un número parecido, pero no es ese, pero pues la verdad es que no sé si a eso se refería. Pero adicionalmente, ustedes lo que dicen es que supuestamente necesitaban esa área adicional de entre 1000 y 1500 metros cuadrados para 370 contratistas. Y vimos que en las respuestas que usted me ha dado solamente terminaron contratando a 137. Y ahí todo eso se hace en mano, llave en mano, hasta donde tengo entendido, con todos los puestos, etcétera, etcétera. Y estamos entonces pagando puestos que no se están utilizando, doctor Martínez. Eso no está bien. Entonces, a propósito de eso, yo también quiero pedirle a usted, doctor Martínez, porque hablando con Fasecolda, yo les decía, oiga, es que a mí me parece realmente muy preocupante y me parece muy irresponsable que el gobierno nacional pretenda asignarle estas responsabilidades que hoy tiene la CPS a la ADRES, doctor Martínez, cuando no son capaces de hacerse cargo de estos pocos aspectos del sistema, aunque ni siquiera alguno podría ser muy purista y decir que eso ni siquiera hace parte del sistema de salud, pero digamos que estas pequeñas responsabilidades ustedes han tenido deficiencias muy grandes, doctor Martínez. Entonces ellos me decían que hay otro tema muy grave. Yo quisiera que usted nos dijera, sobre todo porque, señores congresistas, en el artículo 70, doctor Mondragón, y en el artículo 69, doctora Marta Alfonso, de la ponencia que ustedes radicaron para el segundo debate, básicamente se le asignan estas mismas responsabilidades a la ADRES para todo el sistema de salud. Entonces, si no pueden con esto, doctor Martínez, ¿cómo van a poder con lo demás? Pero le decía que en este caso, que usted sabe que es una modalidad de compra abierta, ¿cierto? Que es lo que usted, yo además le he visto las entrevistas, usted quiere que ese sea no la excepción, como ocurre con la ADRES, sino la generalidad de todo el sistema de salud. ¿Usted cómo va a combatir los casos fraudulentos? En el caso de la ADRES, usted sabe que hay fraude, usted sabe que hay carteles del SOAT. Entonces, yo quisiera que usted me dijera cómo va a ser, porque, señores congresistas, hoy por hoy las empresas o las aseguradoras del SOAT pagan cerca de 2.4 billones de pesos al año por reclamaciones, en el caso de ellas, del SOAT. Y hay un riesgo de 170.000 millones de pesos de fraude que ellos logran detener. Esas son las estimaciones de Fasecolda. Hay otro porcentaje, unos 45.000 millones de pesos para el año 2022 que no lograron detener. Pero para poderlo detener tienen un equipo, tienen un sistema, doctor Martínez, que les permite hacer todo ese ejercicio. Ustedes cuentan con eso para esto pequeño de lo que están respondiendo. ¿Van a tener eso después para todo el sistema de salud? Estas son preguntas que me parecen relevantes. Doctor Martínez, un par de cosas adicionales, ya no relacionadas con el tema del SOAT, que seguramente voy a cerrar al final de eso haciendo una serie de preguntas, y es una interventoría de una clínica que se llama la Clínica del Bosque, doctor Martínez. Esta es una clínica que pues ustedes tienen a cargo por los siniestros, creo que es de una EPS en el pasado, ustedes tienen esa herencia, una herencia complicada, pero la auditoría, la verdad, sí me deja, doctor Pisto, bastantes inquietudes. Este es el marco resumen de la auditoría que se venía adelantando hasta diciembre de este año, doctor Martínez. Le costaba al país 967 millones de pesos, es lo que nos costaba a los colombianos, la hacía la firma McKern International SAS. Ustedes deciden cambiarla, la terminan adjudicando a la Universidad de Antioquia, y aquí lo primero que quiero que ustedes vean es la diferencia de precios. Es más o menos los mismos meses. En el caso de McKern era 6 meses, en el caso de la Universidad de Antioquia son 7 meses, pero pasamos de pagar 937 millones de pesos a 2.000, pues realmente es un poco más, ya vamos a ver que es un poco más, porque esto es lo que dice el precio estimado total. Pero realmente cuando uno revisa la cotización que hace la Universidad de Antioquia, como ya vamos a ver, eso sube a 2.465.000 millones de pesos. Pero entonces, pasamos de un proceso de concurso de méritos abiertos a una contratación directa. Yo, porque la verdad me ha llegado ruido a propósito de eso, yo le digo, yo respeto mucho a la Universidad de Antioquia, y sé que es una
universidad, de una institución muy prestigiada. Yo por eso lamento que un congresista haya salido a maltratar a esa universidad, pero a pesar de que es una universidad prestigiada, obviamente tiene que estar bajo el escrutinio público. Entonces yo sí quisiera que usted me explicara cuál fue ese proceso, porque cuando yo le pregunto, usted me señala que supuestamente estas eran las 5 cifras, las 5 ofertas que le habían hecho. Pero aquí yo veo que la oferta de la Universidad de Antioquia coincide con el valor estimado que estaba publicado en el SECOP. Primera irregularidad, me parece bastante extraño. Y segundo, ¿por qué? Porque cuando yo reviso realmente lo que le manda la Universidad de Antioquia como cotización y que es lo que está en el contrato, eso sube a 2.495 millones de pesos. Entonces quiero que usted me explique por qué. Bueno, aquí obviamente esto puede ser un exceso de suspicacia. 25 días antes de que esto se adjudicara, la ministra Carolina Corcho, doctor Mondragón, le habían dado un reconocimiento en la Universidad de Antioquia. Yo sé que ella quiere mucha entidad, eso puede ser exceso de suspicacia, no puedo afirmar nada al respecto, pero sí, doctor Félix, hay un tema que usted me tiene que explicar. Cuando le pido nuevamente más explicaciones por esto, usted me dice, mire, es que el comparativo entre lo que se venía haciendo y lo que vamos a hacer con la Universidad de Antioquia, en términos de salarios, es muchísimo más conveniente para el país. Y la verdad es que usted me dice que supuestamente para McKern era de 85 millones de pesos mensuales, mientras que para la Universidad de Antioquia era de 53 millones de pesos mensuales. Entonces digo, oiga, tiene razón el doctor Félix, pero cuando uno revisa la cotización completa, uno se da cuenta que esa cifra de la Universidad de Antioquia sube a 155 millones mensuales, es decir, prácticamente el doble de lo que venían haciendo con McKern. Y además vemos que hay una persona que yo quisiera que usted me explicara por qué tiene tanta relevancia, doctor Félix León Martínez, que es la señora Lisbeth Sánchez, que es contratista de la ADRES, que, doctora Betsy, está yendo a las juntas directivas, que pues, no sé si eso está prohibido, pero pues es bastante curioso que una persona que es contratista tenga pues esos alcances. 5 minutos, doctora, ya voy a terminar. Ya quedan poquitas hojas, doctora, ya voy a terminar, gracias. Entonces, la doctora Lisbeth Sánchez, contratista, tiene, según me cuentan, un gran poder en esa entidad. Entonces, ella también tuvo una vinculación con esa universidad. Uno cuando revisa algunas de las funciones, o mejor dicho, algunos de los informes que ella está enviando, pues supuestamente ella también tuvo que ver después en la selección de las personas que iban a ser contratadas por la Universidad de Antioquia. Entonces, la verdad, se lo digo, doctor Félix, aquí no es señalando que usted necesariamente tenga algo que ver, pero sí quiero transparencia y quiero respuestas claras de por qué pasamos de pagar cerca de 900 millones de pesos a 2.500 millones de pesos prácticamente por lo mismo, y en un proceso de selección directa, en un proceso de contratación directa. Otra cosa que yo quisiera que usted nos explicara, yo ya he sido muy enfático con el tema del INVIMA, usted por lo menos está desde octubre del año pasado en propiedad, eso hay que celebrarlo en este gobierno de las interinidades, pero veo que en la rendición de cuenta 3 personas, 3 directoras, la doctora Claudia Pulido, la doctora Isabel Cristina, el doctor Marcos Parra, son personas que dicen que están encargadas. ¿Desde cuándo están encargadas? ¿Por qué están encargadas? ¿No cree que esos encargos, esas interinidades, posiblemente estén generando los malos resultados que se están viendo en esta entidad? Y después, un caso de posible nepotismo, que yo sé que ya se ha vuelto costumbre en este gobierno el tema del nepotismo. Caso, por ejemplo, de la ministra de Salud, yo ya he denunciado cómo, pues ella llega al Ministerio de Salud, de Trabajo, y tiene a los 2 hijos trabajando en el Gobierno Nacional, en distintas entidades, tiene a la hermana también trabajando en el Gobierno Nacional, muy afortunados ellos, pero aquí vemos que está el señor Rodolfo Enrique Salas Figueroa, doctor Martínez, que es el director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social. Él se posesiona este año, y a los pocos días tenemos que la esposa, la señora Alison Valentina Pineda López, pues también se ve beneficiada. Creo que esto es una provisionalidad en la entidad. Pues chévere que la familia tenga esas ventajas, ¿cierto? Y se da justo después de que el señor llega a esa dirección del Ministerio de Salud. Y doctor Martínez, ya para terminar, quiero cerrar aquí pues con algo que podrá sonar un poco bíblico, y seguramente usted ha leído el capítulo 25 de San Mateo, y ahí hay distintas parábolas, hay una particularmente que es la parábola de los talentos. Aquí usted puede leer Mateo 25, 21. Yo creo que usted se acuerda que le entregan a distintos trabajadores distintos talentos, a uno le entregan 5, a otro le entregan 2, a otro le entregan 1. Y cuando regresa
el administrador le dice, oiga, ¿cómo les fue con el tema de los talentos? El que tenía 5 le devuelve 10, el que tenía 2 le devuelve 4, perdón, y el que tenía 1 decía que lo había enterrado. Y pues lo que le responde a los que habían hecho una buena administración ese señor era, y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Yo quiero realmente preguntarle, señor Martínez, si usted cree que con los resultados que ha dado durante esta administración, si con las faltas de capacidad técnicas y administrativas que son evidentes por parte de esta administración, por parte de esta entidad, ustedes pueden hacerse cargo de todas esas responsabilidades que hoy están llevando a cabo las EPS. ¿Le parece que tienen la posibilidad de hacerlo? Porque ustedes van a decir, no, es que la ADRES ahora está muy debilitada. No, es que en estos casos son unos temas muy puntuales. Porque claro, usted dice, no, es que nosotros les tiramos a todos los hospitales y clínicas de Colombia puntualmente todos los días, hasta 3 veces al día. Claro, porque todo el trabajo de revisión, todas las auditorías las están adelantando las EPS. Y yo sé que en ese Frankenstein que se aprobó en esta comisión, pues supuestamente las EPS ya ahora gestoras van a mantener algunas funciones, pero usted sabe que en el artículo 70 y en el artículo 69 eso en gran medida queda. Y doctor Martínez, aprovechando que ya creo que queda 1 minuto, quiero volver a enfatizar en esto. Usted ve cómo se ha caído la capacidad operativa de la ADRES, cómo se generaron nuevos gastos para la entidad y se disminuyeron los ingresos. Le digo, en cualquier entidad privada seria, eso implicaría un riesgo grande de salida del gerente. Y la verdad tengo que decírselo de verdad. Yo creo que usted está muy cómodo en el sector público porque las alianzas políticas permiten que una mala administración pues no tenga que responder y no tenga que salir del cargo. Pero la verdad es que lo que se está mostrando es realmente dramático y quienes van a terminar pagando van a ser las clínicas y hospitales de Colombia. Señora Presidente, muchísimas gracias. Un saludo nuevamente para usted, para los compañeros de la comisión y naturalmente para el doctor Martínez, cuyas respuestas han sido, espero poder oír. Doctor Pérez, bienvenido a esta comisión. Tiene la palabra para la respuesta cultural.